Capital. Cuarta parte: proceso de circulación del capital. En esta parte, y en las siguientes, hasta el fin del cuaderno 7, pareciera que el discurso de Marx fuera más caótico, contradictorio, con idas y venidas, en mucho mayor grado que en las partes anteriores. Ello condujo a algunos, por ejemplo a Rosdolsky, a reagrupar los temas teniendo en cuenta más el orden del capital. Pero la desventaja es que el mismo orden de los tomos 2 y 3 del Capital no fue editado por Marx. De manera que no podemos tomar como discurso fundamental un orden que no elaboró definitivamente Marx, sino Engels. Por el contrario, en los Grundrisse, tenemos el orden primitivo de un discurso que se va ligando, naturalmente, por la exigencia misma de los temas. Marx iba tratando los temas lógicamente, según el peso propio de cada uno. Iban apareciendo en su conciencia fundados en un orden de las categorías, no estudiadas previamente, sino como se le iban imponiendo en el mismo método que iba descubriendo al practicarlo, y lo iba practicando pensando el tema por sus contenidos intrínsecos. Por ello, la aparente dificultad del desorden de los temas, tales como van siendo expresados en los estricto orden de la investigación, deben darnos material para pensar metódicamente. Reordenarlos, a fin de tratar cada tema una sola vez, es impedirnos infecundamente entrar una vez más al laboratorio donde Marx plasmaba por vez primera muchas categorías, por su contenido y por su orden, y el orden de las categorías es ya parte de su contenido, explícito o implícito. Tomemos algunos ejemplos de la aparente repetición, que en realidad es unir siempre de lo abstracto a lo concreto, es decir, tratar la misma categoría a un diverso orden de profundidad, de concreción. Por ejemplo, la circulación es tratada al menos 3 veces. En primer lugar, como momento de la esencia abstracta del capital en general, en cuanto aspecto de la realización del capital, véase capítulo 11. En segundo lugar, es tratada ahora, capítulo 13, como el segundo momento constitutivo del proceso del capital, puesto después del proceso de producción, esencia concreta. En tercer lugar, la circulación es tomada como el movimiento total del capital en cuanto proceso, el nivel concreto, pero abstracto con respecto a la competencia entre muchos capitales, capítulo 14. De la misma manera, llamará la atención que, de pronto, exponga la cuestión del plusvalor y ganancia, 58, 10 SS, 459, 18 SS, 156, que pareciera debería tratarla en el capítulo final sobre el capital fructífero. Lo que pasa, una vez más, es que la ganancia es tratada al menos 4 veces en diversos niveles de abstracción. Al comienzo, la primera vez, para diferenciar plusvalor de ganancia, parágrafo 10.3, en el proceso de realización, o de realización, y posteriormente de apropiación. En segundo lugar, ahora, como realización del proceso de circulación propiamente dicho, óntico, parágrafo 13.3. En tercer lugar, como realización final del proceso del capital, y, ahora sí, es el lugar sistemático propio de la cuestión de la ganancia, tercer capítulo de los Grundrisse, 277, 1 SS, 631, 1 SS. Nivel de la esencia concreta y fin de la competencia abstracta. Habrá todavía un cuarto tratamiento de la cuestión de la ganancia, como la ganancia real, total, del crédito, del capital a interés, 423, 15 SS, 734, 30 SS. Cuando el capital, analógicamente al dinero, autonomizado, como tesoro, se oponga a los capitales concretos, de las ramas, del sector y o dos, los que están en competencia, autónomamente como un todo, capital que se presta crédito a otros capitales. Avanzando en nuestra lectura, nos enfrentamos después a la cuestión de la acumulación, 86, 1 SS, 479, 1 SS, que ya había aparecido en textos anteriores. En realidad, la acumulación se presenta, por primera vez, en la transformación del dinero en capital, origen de la esencia abstracta del capital en general, parágrafos 6.1 y 6.3 a. En segundo lugar, propiamente como tal, y como fin de la parte de la esencia del capital, para diferenciarlo del capital originado o que se apropia de pluscapital y, parágrafos 11.4 y 12.4. En tercer lugar, como acumulación de los diversos capitales, ramas o sectores. En cuarto lugar, como la cuestión de la contradicción de acumulación y ganancia, 330, 19 SS, 672, 10 SS. Si continuamos nuestro estudio encontraremos el asunto,
además de otros como el salario, la sobrepoblación, que pudiéramos igualmente tratar aquí, de la competencia. Es ya la segunda vez que la consideramos. La primera fue como momento del proceso de desvalorización, condición de posibilidad general de la crisis, parágrafo 10.1, en el nivel de la esencia abstracta. Ahora, 166, 14 SS, 542, 30 SS, de manera más concreta, en la dialéctica histórica. Todavía será tratado el asunto, por tercera vez, de paso, en lo que posteriormente será denominado como la composición orgánica del capital, competencia entre ramas de la producción. Para, por cuarta vez, ser tratado en la segunda parte del plan de la obra en general, posterior al problema del capital en general, como por ejemplo en el capítulo 50 del Capital, tomo tercero. De la misma manera, la cuestión de la tecnología, instrumentos, máquinas, etc., fue tratada por primera vez en relación con la categoría de plusvalor relativo. En segundo lugar, ahora, en cuanto capital fijo, 216, 5 SS, 582, 3 SS. Capítulo 14. En tercer lugar, en lo que después se denominará composición orgánica. En este, como en los casos anteriores de la circulación, la ganancia, acumulación, competencia, etc., habrá todavía un nivel frecuentemente tocado de paso pero nunca tratado, porque está fuera del lugar sistemático que se le asigna, de las relaciones dentro del mercado mundial, relación entre naciones, de un mismo grado de desarrollo, y de diverso grado de desarrollo, véase capítulo 18. Este último es un nivel más concreto, que supone el horizonte del mercado mundial, nivel real por excelencia, como veremos. Con esto queremos indicar que hay una aparente confusión en el tratamiento de los temas, en el orden de las categorías, en estas partes 4 y V, segundo tomo de la traducción castellana, IPP 415, 9SS, pero, en realidad, Marx se encuentra profundamente concentrado en el asunto, y va desarrollando un orden lógico, orden de aparición, de las categorías según lo exige el discurso mismo. De allí su riqueza, y de allí la necesidad de respetar el orden de los temas de los cuadernos V al octavo de los Grundrisse. 13. Espacialidad y temporalidad de la circulación. 3. 1 a 128, 37, 415, 10 a 512, 30. Cuaderno V, hasta la página 8 del manuscrito del cuaderno V, hasta comienzo de febrero de 1858. Si consideramos en su totalidad la circulación, Ganzen Amlauf, del capital, se nos presentan 4 momentos. Según se ha dicho, la circulación misma es un momento de la producción, ya que no es sino gracias hasta que el capital se vuelve capital. Por su parte, la producción no es más que un momento de la circulación en la medida en que esta misma se considera como conjunto del proceso de producción. Los momentos son, y, el proceso real de producción y su duración. 2. Transformación del producto en dinero. Duración de esta operación. 3. Transformación del dinero, en las proporciones adecuadas, en materia prima, medios de trabajo y trabajo. 4. El intercambio de una parte del capital por capacidad viva de trabajo. Aquí hemos de ocuparnos únicamente del momento 2, 8, 25 a 9, 9, 419, 34 a 420, 14. En este capítulo no nos ocuparemos del capital circulante, sino de la circulación del capital, pero no de la circulación, como el proceso del capital en totalidad, sino solo del segundo momento, con relación al otro momento, la producción. Trataremos la circulación en cada uno de sus momentos, 261, 14 a 15, 226, 25, como indicaba el último plan que iba madurando Marx. El capítulo de la producción finaliza objetivamente con el producto como resultado, el de la circulación comienza con la mercancía, 261, 34 a 36, 227, 2 a 4. El producto P deviene mercancía M, para, por su parte, transformarse en dinero D. El valor transita así a través de sus determinaciones, P, M y D, y aparece, en sus 3 formas fenoménicas fundamentales de la circulación, las formas del capital en su segundo tramo de retorno, asimismo autovalorizadamente. Pero debe tenerse muy en cuenta que el proceso de circulación es esencialmente desvalorizante, aunque puede haber procesos secundarios de valorización, ya
El producto tiene que desvalorizarse en la medida en que en general debe intercambiarse por dinero. 356, 5 a 7, 308, 1 a 2. Todo esto tendrá la mayor importancia para la cuestión de la dependencia. 13.1 La espacialidad del capital. 3, 1 a 25, 13, 415, 9 a 433, 23. El capital tiene un cuerpo real. 33, 35 a 36, 440, 31, y en cuanto real abre un mundo, ontológicamente hablando, espacial. El capital espacializa los entes. 157, todo aquello que se funda en su ser, recordando que su ser es el valor autovalorizándose. Punto. 158, el capital espacializa los medios de producción y el trabajo en el lugar de la producción. Por esto mismo, la circulación se realiza en el espacio. Rome, 24, 17, 432, 32. Esta cuestión ha pasado prácticamente inadvertida al pensamiento marxista. Por ello suena después raro que se hable de centro y de periferia, usual en Marx en múltiples sentidos. Se ha olvidado que la espacialidad, el estar cerca o lejos, es una condición externa de existencia, Außerexistenz-Bedingung, del capital. Y no se entienda por externa algo extraño a su esencia, es condición esencial de la externalización, circulación, pasaje de la producción al dinero como realización y reproducción, recuperación valorizada, del capital. Esquema 23 Espacialidad y temporalidad de la circulación como desvalorización. La condición espacial, Raumliche Bedingung, 24, 18, del capital determina el lugar, en donde, de cada una de las determinaciones del capital. Por ejemplo, el producto no está realmente terminado hasta tanto no se encuentre en el mercado, auf dem Markt. El movimiento en cuyo curso llega a aquel, forma parte aún de sus costos de producción. Este momento espacial, Raumliche Moment, es importante en la medida en que guarda relación con la expansión del mercado, con la posibilidad que el producto tiene de intercambiarse. 24, 20 a 29, 432, 35 a 43. El valor, esencia del capital, cumple una metamorfosis continua, deviniendo sucesivamente producto, mercancía, dinero. Estas determinaciones espaciales se cumplen en torno al lugar privilegiado de la realización del capital, el mercado. El mercado es un mundo, totalidad de sentido, donde el producto cambia de sentido por el hecho de estar en el mercado de bien y mercancía. Su valor de uso porta actualmente un valor de cambio que expresa valor, momento del capital. Esta apariencia, la vendibilidad actual del producto, 159, que no es sino la intercambiabilidad del valor actualmente en el mercado, es la oferta de la mercancía como mercancía y como capital. Los lugares donde la mercancía aparece, sus mundos, van de los más simples y abstractos hasta los más complejos y concretos, reales. Desde el mercado local, más simple y abstracto, pasando por el mercado nacional, hasta llegar al lugar, concreto, real, complejo y universal al que tiende el capital espacialmente por su propia esencia, el mercado mundial. El valor no excluye ningún valor de uso, y por tanto no incluye ningún tipo particular de consumo, etc., de circulación, etc., como condición absoluta. La barrera, 160, del capital consiste en que todo este desarrollo se efectúa antitéticamente. Esta forma antitética misma, sin embargo, es pasajera y produce las condiciones reales de su propia abolición. El resultado es el desarrollo general, conforme a su tendencia y dinámica, en potencia, de las fuerzas productivas, de la riqueza en general, como base, y asimismo la universalidad, universalität, de la comunicación terrestre, por ende el mercado mundial, Weltmarkt, como base. 33, 6 a 26, 440, 3, 22, véase supra 4.4 de 3. Es sabido que Marx no pudo llegar a la sexta parte de su obra Moticono cara triste 161, solo desde ella, desde el mercado mundial, su discurso hubiera devenido real, concreto, complejo. La cuestión de la dependencia supone el mercado mundial, y como muchos quieren pasar directamente, sin mediaciones, del nivel abstracto del capital, el capital, en general, es solo la primera parte de la obra. A América Latina, les ocurre una de dos, o niegan la dependencia, porque quedan atrapados en el nivel general, que por su parte lo confunden con lo nacional, histórico, abstracto, o pasan al dependentismo, porque explican todo desde una determinación exterior, el
imperialismo, etc. Desde el horizonte espacial del mercado mundial, se podrá construir la categoría de capital periférico, espacialmente menos desarrollado, desde la temporalidad y la tecnología, como en el caso de Irlanda, de pasado colonial, la cuestión colonial. En fin, la cuestión la abordaremos en el capítulo 18. De todas maneras, el capital tiende a romper las barreras espaciales, fronteras del feudo o el lugar de la nación, porque el espacio, en relación con el tiempo, es relativamente desvalorizante, aumenta el costo del producto, pero no su valor de uso. Porque el devenir del producto en mercancía es desvalorizante, la mayor distancia sobrevalora inútilmente capital. En el caso, por ejemplo, de un producto fabricado para China, no se puede considerar que el producto, su proceso de producción, tan solo está terminado cuando se le pone en el mercado chino. Sus costos de valorización aumentarían por los costos de transporte de Inglaterra a China, 9, 35 a 10, 2, 420, 38 a 42. La mayor distancia espacial, o la mayor lejanía del mercado en el espacio, determina, además, un retorno más tardío, 9, 30 a 33, 420, 33 a 36. Marx comenta todavía: el encarecimiento de productos extranjeros, así como su reducido consumo en la Edad Media, obedecen a esta causa. Extraer metales de las minas o transportar mercancías al lugar de su consumo, en ambos casos estamos ante un movimiento en el espacio. El mejoramiento de los medios de transporte y comunicación terrestre cabe asimismo en la categoría del desarrollo de las fuerzas productivas, 11, 14 a 21, 421, 45 a 422, 6. Es así que los costos de circulación, 12, 16 SS, 422, 35 SS, o el transporte se agregan a los costos de la producción y exigen un alto desarrollo de las fuerzas productivas para fabricar caminos, ferrocarriles, mejorar las técnicas de la navegación como condición para que disminuyan los costos de transporte. 13, 423, 26. De todas maneras, el capital, por naturaleza, tiende a superar toda barrera espacial. 13, 6 a 7, 423, 19, 20. Los mercados remotos, como los latinoamericanos en el siglo XVI o XVII, y aún posteriormente, verán aumentar el costo de los productos importados y los exportados, sin aumentar su valor de uso, es decir, aniquilarán capital propio, transferirán plusvalor. Marx se interroga especialmente sobre el alto grado tecnológico que el capital desarrolla para permitir el mejoramiento de las vías de comunicación, la pérdida de valor que esto supone, que se comporta como capital fix, acrecentando positivamente las condiciones generales colectivas de la producción social. 13.2 Temporalidad del capital, 25, 14 a 42, 11, 433, 24 a 447, 26. El espacio determina un cierto uso de tiempo, a mayor distancia mayor tiempo y viceversa. Por ello, en segundo lugar, el momento temporal, Zeitmoment. El mismo, en esencia, cae dentro del concepto de la circulación. Estamos ante el tiempo, concebido exclusivamente como condición exterior para la transición de la mercancía a dinero, 25, 10, 21, 433, 24 a 30. El tiempo de la circulación es igualmente desvalorizante. Si el tiempo de trabajo se presenta como la actividad que pone valor, este tiempo de circulación del capital aparece como el tiempo de la desvalorización, Zeit der Entwertung. El tiempo de circulación no es un momento positivo en la creación de valor. El tiempo de circulación solo determina el valor en la medida en que se presenta como barrera natural para la valorización del tiempo de trabajo. De hecho, es una deducción del tiempo de plus trabajo, esto es, aumento del tiempo de trabajo necesario, 30, 34 a 31, 22, 437, 10 a 37. Cuanto mayor tiempo circule el producto para convertirse en mercancía y dinero, tanto menor será el plusvalor que contenga. Destruir la barrera desvalorizante del tiempo supone aumentar velocidad. Relación espacio/diagonal tiempo, ya que, hasta la lejanía espacial se resuelve en el tiempo, la velocidad, 29, 3, 5, 436, 24 a 26.
Vemos aquí una nueva dimensión del poder civilizador del capital, ya que como el tiempo de circulación se presenta, pues, como barrera a la productividad del trabajo, 30, 35 a 36, 438, 4 a 6, será necesario disminuir dicho tiempo por medio del mejoramiento de los medios de transporte, tanto caminos y canales, rieles y descubrimiento de corrientes oceánicas, como barcos, trenes, autos, y en nuestro tiempo aviones, etc., y de comunicaciones, el sistema eléctrico de comunicación sin hilo. Se usó por primera vez para notificar desde Londres a Nueva York los valores de la bolsa, disminuía en el plano internacional el tiempo del pasaje de la mercancía al dinero. Nuevamente el asunto interesa para la cuestión de la dependencia, si se tiene en cuenta que, en la medida en que diversos capitales tienen distintos tiempos de circulación, por ejemplo, el uno tiene un mercado lejano, el otro uno próximo, esa circunstancia se traduce en diferencias en la valorización. El tiempo de circulación es en sí una barrera a la valorización. La lucha por superarla pertenece también al desarrollo específicamente económico del capital y da el impulso para el desarrollo de sus formas en el crédito, etc. 34, 33, 35, 11, 441, 19 a 38. En efecto, al gastar más tiempo en su circulación el capital periférico se desvaloriza. Puede, por medio del crédito por ejemplo, obtener dinero antes de finalizar la realización de la mercancía en dinero, pero deberá, de todas maneras, pagar intereses que transfieren plusvalor, se desvaloriza de todas maneras. Es interesante anotar, de paso, que el crédito es un fenómeno de la temporalidad del capital, posterga en el tiempo futuro el pago de lo que acreditado, anticipa en el presente la realización en dinero. Acorta, aparentemente, la circulación, pero desvaloriza. El capital puede, sin embargo, valorizar el tiempo de la circulación, usando trabajo asalariado y agregándolo al precio de venta, pero en realidad sería tiempo de producción o transporte. El capital tiende, siempre, a disminuir el tiempo de la circulación, aumentando la velocidad. Al doble de velocidad, flecha B, se alcanza doble espacio en el mismo tiempo, se desvaloriza menos el capital que en A. Del caballo al ferrocarril, y hoy el avión, la lógica. Del capital necesita ahorrar tiempo, el tiempo es oro. Esquema 24 relación espacio barra diagonal tiempo, velocidad de la circulación. 13.3 La ganancia como realización del momento de la circulación, 42, 20. 82, 3, 447, 32 a 476, 19. Marx, en debate con G. Ramsey, 162, de Ricardo, 163. Contra T. R. Molsas, 164, pero igualmente con Carey, 165. Bastiat, 166, Wakefield, 167, Bailey, 168, J. Wae, 169, Rossi, 170, Quincy, 171, J. M. Sekuyok y otros, 172, y por supuesto siempre a Smith, quiere clarificar ahora la diferencia entre plusvalor y ganancia, pero no desde el punto de vista de la relación trabajo-plusvalor, como momento del proceso productivo o de valorización, sino de la circulación plusvalor-ganancia, como momento del proceso de la circulación, que es el que la economía clásica capitalista había estudiado más, ya que ignoraba que el fundamento de la ganancia en la circulación se encuentra en el plusvalor en la producción. Esquema 25 Circulación del valor de una determinación a otra. Nuevas aclaraciones. P. Plusvalor. P. Tasa de plusvalor. VP. Valor del producto. VM. Valor de la mercancía. G. Ganancia. TG. Tasa de ganancia. Metafóricamente se nos dice que la circulación del capital es al mismo tiempo su devenir, su crecimiento, su proceso vital. Si algo habría de ser comparado a la circulación de la sangre, 4, 34 a 36, 416, 28 a 30, es la circulación del valor, desde el dinero, del esquema 25, que como capital constante, CC, y fondo de salario, CV, se invierte en medios de producción, MP, y salario S, los que enfrentados alcanzan un producto con un cierto valor, VP, que puesto en el mercado es el valor de la mercancía, VM, que determinado en dinero es el precio, y que realizado es nuevamente dinero, 173, en todo el debate. Marx quiere defender una posición clara contra la confusión de los economistas. No existe para él, Ricardo, la diferencia entre la ganancia, profit, y el plusvalor, lo que prueba que no. A
comprendido con claridad ni la naturaleza de la primera ni la del segundo. 46, 11 a 14, 450, 25 a 27. Para los economistas capitalistas todo acontece en el nivel superficial de la circulación, nivel 2 de los esquemas 15 y 12, para Marx el secreto oculto y fundamental se efectúa en el nivel de la producción, trabajo plus valor, nivel 3. El plusvalor es el fundamento de la ganancia, y está, por lo tanto, es un momento fundado o secundario. El capitalista, sencillamente no concibe a la ganancia como forma secundaria y derivada del plusvalor. 48, 12 a 13, 452, 8 a 9. Por todo lo indicado en los capítulos anteriores, esto ya es comprensible para el lector. Marx va, por su parte, replicando uno a uno los argumentos fundamentales de los clásicos de la economía, cuestiones y argumentos que no seguiremos uno a uno aquí. Punto 174. Pero lo más importante es el distinto comportamiento no solo del plusvalor y ganancia, sino de las tasas de ambos, que se calculan de manera radicalmente diferente. La cuestión le interesa a Marx, principalmente, porque el grado de explotación del trabajador, el sentido objetivo y ético de la cuestión, no aparece en la tasa de ganancia, siempre menor, sino en la tasa de plusvalor, siempre mayor que la tasa de ganancia. Es decir, el grado de dominación es invisible a la circulación y la ganancia, hay que situarse en el nivel del plusvalor y la producción para ser visible a la conciencia del trabajador explotado el grado de su alienación. Todo esto se resuelve sencillamente diciendo que la tasa de ganancia no tiene en vista el plusvalor absoluto, sino el plusvalor con relación al capital empleado, y que el crecimiento de la fuerza productiva está acompañado por la mengua de la parte del capital que representa la subsistencia del trabajador, con respecto a la parte que representa el capital invariable. 49, 27 a 33, 453, 10 a 16. Es toda la cuestión del cálculo de la ganancia, a diferencia del cálculo del plusvalor real. 58, 16 a 17, 459, 23 a 24. Para mostrar la cuestión toma un ejemplo de Molsas, que después de calcularlo sobre 100 libras esterlinas, consistiría en lo siguiente. Inversión, MP, salario suma reproducido ganancia 83.33 16.66 100 110 10. Es decir, para que según el cálculo del capitalista se obtenga una ganancia anual del 10%, tendría que crear un plusvalor de 60%, 60, 25 a 61, 4, 460, 31 a 36.175, y Marx indica que Molsas en sus Principles of Political Economy llega a vislumbrar que la ganancia, esto es, no la ganancia sino el plusvalor real, debe calcularse no con respecto al capital anticipado sino al trabajo vivo adelantado, cuyo valor está expresado objetivamente en el salario, es 62, 14 a 18, 461, 36 a 41, pero luego se pierde en asuntos sin importancia, sin sacar conclusión alguna. La cuestión es entonces que la totalidad del valor del producto ha sido creado por el trabajador. Sin embargo, el trabajo efectuado no es igual al trabajo pagado. La ganancia sale del trabajo efectuado no pagado, 67, 22, 465, 23. Es decir, la ganancia procede de trabajo gratis, 69, 29, 466, 39, apropiado por el capital. La cantidad de valor del producto, VP, puesto en el mercado como mercancía, VM, no se mide como pretende Molsas determinando cuánto trabajo pagado contiene la mercancía, sino cuánto trabajo vivo contiene 70, 11 a 14, 467, 12 a 14. A Marx le interesa el sujeto del trabajo y no el capital. La ganancia estriba en trabajo robado, plus trabajo, y no misterioso plus que se logra en el intercambio circulatorio, de la mercancía al dinero, MD. Llamemos al salario la parte del trabajo que el trabajador ejecuta para vivir, ganancia el plus tiempo que trabaja para acumular, capital de otro, 71, 2 a 4, 467, 36 a 39. Marx se enfrenta, sin dar todavía una solución definitiva, a la cuestión de si el salario paga el valor del trabajo. No puede aceptarse esta posición, pero la argumentación será profundizada en los próximos años. Todas estas cosas se basan en que, en su enfrentamiento con el trabajo acumulado en el capital, el trabajo vivo se presenta como valor de uso y la capacidad de trabajo vivo como valor de cambio, 76, 3 a 7, 471, 44 472, 1. 13.4 Diversos temas criticados, 82, 9, 110, 3,
476, 22 a 497, 25. Marx se va a enfrentar a diversos temas mal planteados por los economistas burgueses clásicos, y todo debido, al fin, en el desconocimiento de la categoría de plusvalor. El capital inactivo, Dormant Capital, se impone en este momento del discurso, porque el concepto de Dormant Capital cae dentro de la circulación, ya que el capital que no se encuentra en la circulación reposa 82, 16 a 18, 476, 29 a 31. Marx indica, comentado unos textos de Bailey, que, en efecto, el capital no puede ser totalmente available capital, capital disponible, sino que parte de él se encuentra siempre en stock, en reserva. Cuando se produce una nueva demanda, el capital antes inactivo puede responder a dicha demanda, sin desviar su capacidad productiva destinada a otros objetivos. El hecho, entonces, de un cierto capital inactivo es propio de la circulación, ya que es imposible a la totalidad del capital circular actualmente. En los casos de crisis una cierta parte del capital duerme, y esto por razones a veces no comprendidas. En todas las crisis la apariencia de que hubiera una falta de dinero como medio de circulación es pura apariencia, ya que lo que falta es el valor del capital y a esto se debe que este último no se pueda monetarizar. 83, 23 a 25, 477, 20 a 22. De manera que la falta de ajuste, adjustment, emoticono cara sonriente entre el capital como mercancía y el dinero como comprador, produce intervalos improductivos, un productive intervals, de una estéril inactividad, proceso de desvalorización inevitable. Véase más adelante página 126, 17 SS. 510, 23 SS. Después Marx comenta, a propósito de Wade y Babbage, ciertas determinaciones del capital en tanto, fuerza colectiva, 86, 14, 479, 14. En efecto, la asociación de los obreros, tanto en la manufactura como en la gran industria, no se presenta a los obreros como su obra. Su asociación de los obreros no es su existencia, sin la existencia, Dasein, del capital. Cada obrero se vincula a su propia asociación con los demás obreros ya su cooperación con ellos como algo ajeno. 86, 27 a 32, 479, 26 a 32. El capital asume la ciencia, la cooperación, la combinación de fuerzas de trabajo, las máquinas, capital fix, como momentos de su propio ser fundamental. Y. Por ello, los trabajadores aislados ponen la unión únicamente en su relación recíproca con el capital. 88, 5 a 7, 480, 33 a 35. Es la cuestión del carácter social del trabajo. Igualmente, el capital no pone solo la unidad de la fuerza colectiva de los obreros, sino que pone igualmente, para aumentar la productividad en vista del plusvalor, el saber y la experiencia. 91, 30, 483, 40, que transforma al artesano en el trabajador con destreza particular, más desarrollada. Esto podría hacer pensar, con Rossi, que el capital es solo el aspecto material. Stofflichen, 93, 12 a 13, 485, 3, o que el capital coincide totalmente con el instrumento de producción, en sentido tecnológico, conforme a lo cual cualquier salvaje es un capitalista. 93, 21-22, 485, 9 a 11. Por ello el salario sería un momento accidental del capital. No entiende que el valor de la máquina constituye, sin duda, una parte del capital invertido en ella, pero la máquina no produce valor. 97, 19 a 21, 488, 22 a 24. Nos encontramos así ante el concepto de capital fijo, que es la parte del capital que no pasa a la circulación. A partir de la antítesis ricardiana entre ganancia y salario, que se enuncia, value of wages rise, profit proporcional y fall, el valor del salario aumenta, la ganancia desciende proporcionalmente. 101, 29 a 30, 491, 39 a 40, que Molsas no solo no puede cifrar sino que la retrotrae a una vulgaridad. Marx muestra nuevamente cuál es la solución de dicha antítesis. En efecto, para Ricardo podía bajar la tasa de ganancia porque, simultáneamente, aumentaban los salarios. Y aumentaban los salarios porque aumentaban los precios de la producción agrícola. Marx piensa, en cambio, que, en realidad, los salarios son siempre iguales al tiempo necesario para producirlos. 102, 12, 492, 14 a 15, pero disminuyen realmente al aumentar la productividad del trabajo, gracias al desarrollo tecnológico.
La baja de la tasa de ganancia nada tiene que ver con el aumento absoluto, ya que en realidad hay disminución relativa, sino con el aumento del capital constante, o fijo, en otro sentido. Es decir, la comprensión de la cuestión no es permanecer en el nivel superficial de abstracción de la circulación, salario-ganancia, sino profundizar la abstracción hasta la producción, fondo de salario, trabajo necesario, plus trabajo, aumento de productividad tecnológica, y de allí explicar tanto la ganancia como el descenso de su tasa. Contra Th. Chalmers, 176, indica que, en el ciclo económico, economic cycle, o en la circulación, cuando existe crisis, no acontece que falta dinero, explicación circulatoria, sino que el capital no es intercambiable por su valor, y, por otra parte, es menester pagar obligaciones, 105, 13 a 16, 494, 19 a 22. Por último, teniendo en cuenta Th. Hodgkin, 177, retorna al tema del tiempo, pero ahora como el tiempo de la reproducción del capital total, Gesat capital, que está determinado por el proceso total, Gesat process, circulación incluida, 109, 7 a 9, 496, 43 a 44, cuestión que se planteará en el capítulo 14, ya que la duración total, Gesat Dauer, de un ciclo no puede confundirse con la duración del proceso de trabajo, ni con el del proceso de producción, que es mayor que el anterior, ni con el del proceso de circulación, en sentido restringido, y tal como lo tratamos en este capítulo 13, porque es el tiempo total del ciclo. 13.5 El trabajador libre, virtualiter, como pauper, 119 a 128 37, 497 28, 512, 30. Marx comienza su reflexión con unas líneas de la mayor significación para la filosofía latinoamericana. En el concepto de trabajador libre está ya implícito que el mismo es pauper, pobre, pauper virtual. Con arreglo a sus condiciones económicas es mera capacidad viva de trabajo, lebendiges Arbeitsvermögen, por cuyo motivo está también dotado de necesidades vitales. En su calidad de necesitado, 178, Bedürftigkeit, en todos los sentidos, sin existencia objetiva. Si ocurre que el capitalista no necesita el plusvalor del obrero, éste no puede realizar su trabajo necesario, producir sus medios de subsistencia. Entonces, los obtendrá solo por la limosna. El obrero está ligado a condiciones que para el obrero son fortuitas, indiferentes, 179, a su ser orgánico. Por tanto, virtualiter es un pauper, 110, 9, 24, 497, 28 a 498, 1. En el segundo manuscrito del 44 ya había pensando, 14 años antes, exactamente lo mismo, y con las mismas palabras. El trabajador tiene la desgracia de ser un capital viviente y necesitado, lebendiges un bedürftiges, que en el momento en que no trabaja pierde sus intereses y con ello su existencia, su vida. Capital y trabajador tienen una relación indiferente, exterior y fortuita. Tan pronto, pues, como al capitalista se le ocurre, deja de existir para el trabajador, deja de existir para sí, no tiene ningún trabajo y por tanto ningún salario. 180. El mismo Marx fundamental, sin pretendidas rupturas, claro que con significativa mayor profundidad, precisión, claridad. Ahora ha forjado categorías dialécticas apropiadas, pero sus intuiciones filosóficas de juventud siguen en pie, fundamentalmente. Pero hay mucho más y sumamente novedoso. La condición de la producción fundada en el capital es que él produzca cada vez más plus trabajo, por ello. Dejará sin trabajo más trabajo necesario. Con lo cual aumentan las posibilidades del pauperismo, pauperismus. Al desarrollo del plus trabajo corresponde el de la población excedente, surplus population. En diferentes modos de producción sociales, diferentes leyes rigen el aumento de la población y la sobrepoblación, la última es idéntica al pauperismo, 110, 25 a 31, 498, 1.8. El sistema como totalidad, fundado en el ser, el capital como valor que produce plusvalor, deja siempre libre, frei, más trabajadores, la lucha de los obreros contra las máquinas que les arrebatan el empleo, es la manifestación empírica de esta tendencia necesaria, de esta ley, sin trabajo, sobrepoblación, lumpen, marginales, los que están al margen, auser, fuera, en la exterioridad. La disolución de estas relaciones, véase el parágrafo 12.3 de, con respecto a tal o cual individuo, o aparte de la población, los pone al margen, auser, de las condiciones que reproducen esta base determinada, en consecuencia como paupers. No es sino en el modo de producción fundado en el capital,
donde el pauperismo se presenta como resultado del trabajo mismo, del desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, 111, 4 a 13, 498, 13 a 20. 181. De esta manera, las masas marginales de nuestras ciudades en los países periféricos, por ejemplo en Nueva Delhi, El Cairo, México o Buenos Aires, son un resultado, del capital mismo en su desarrollo. Que esas masas no sean clase obrera no obsta para que deba categorizárselas con respecto al capital, y, desde un punto de vista político y cultural serán las masas populares, 182, y deban entrar en un discurso económico y filosófico. En los anteriores modos de producción la sobrepoblación era debida a otros motivos, 111, 15 ss, 498, 23 ss. Pero en el capitalismo, de manera estricta, la sobrepoblación es puesta por el desarrollo de las fuerzas productivas, y, en los países periféricos, además, no hay capacidad de absorción de esos pobres como fuerza productiva. Molsas muestra con brutalidad el pensar del capital y extiende la cuestión de la sobrepoblación a las formas sociales anteriores, pero se equivoca en explicar su fundamento. En primer lugar, piensa que son de la misma índole la sobrepoblación en las diferentes fases históricas del desarrollo económico, 112, 25 a 27, 499, 23 a 25, queriendo reducirlas a todas a la falsa y pueril relación con la propagación natural de los vegetales. La conclusión es que la invención de trabajadores excedentes, vale decir, de hombres privados de propiedad y que trabajan, es propia de la época del capital, 114, 35 a 37, 501, 16 a 18. La sobrepoblación como masa necesitada, pobres, no es el resultado de la falta de medios de subsistencia, alimento, sino, como aún Ricardo anotaba, falta de trabajo, de ocupación. Pero la falta de empleo es una tendencia producida por el aumento de las fuerzas productivas, en las fábricas urbanas y en la explotación capitalista del campo. Nuevas falacias de una economía ideológica. Marx repite una y otra vez el mismo principio. El poner como superflua determinada porción de la capacidad de trabajo es un mantener a otros por compasión, en cuanto vivientes, por lo tanto se lo convierte en zaparrastroso y pauper. El capital se quita de encima los costos de reproducción de la clase obrera y de esta manera pauperiza en su beneficio una parte de la población. El capital, en virtud de que se reproduce continuamente como pluscapital, tiene tanto la tendencia a poner como la de abolir ese pauperismo. El poner del pluscapital implica tres cosas. 1. Para que se le ponga en movimiento necesita población creciente. 2. Requiere que una parte de la población esté desocupada, disponible para el pluscapital. 3. En determinado nivel de las fuerzas productivas el plusvalor puede estar disponible. En este caso hay pluscapital y sobrepoblación, 117, 14 a 118, 14, 503, 16, menos 504, 9. Por último, Marx enfrenta a Smith, que de una manera kantiana afirmaba la infelicidad virtuosa en esta vida, como laboriosidad, virtud, sin felicidad empírica, porque objetivamente el fruto de su trabajo termina en manos ajenas, aceptando que si el trabajo es algo repulsivo, lo es porque es trabajo forzado, impuesto desde el exterior, frente a lo cual el no trabajo aparece como libertad y felicidad, 119, 32 a 34, 505, 18, 20, y esto porque, como decíamos, es trabajo alienado, ajeno. De todas maneras, el precio natural de las cosas no es el sacrificio que se hace por reproducirlas a ellas, 122, 11 a 12, 507, 19 a 20. Y tampoco da ningún derecho sobre el producto ajeno, el sacrificio de la abstinencia, 120, 26, 506, 6, al no consumir placenteramente todo el plusvalor que pueda ejercer el capitalista. El valor de las mercancías no depende de feelings, sentimientos. Mientras que el sufrimiento y el dolor del trabajador que aliena su trabajo sí es efecto de una desapropiación inmoral, no ética. Pero la sensible abstinencia del avaro es absolutamente insensible ante la explotación del trabajador. El moralista Smith se muestra de una refinada hipocresía. Así termina Marx, este cuadernillo crítico metodológico, 183, comenzado en página 42, 20 ss. 447, 32 ss, y que había iniciado con la frase, la confusión absoluta de los economistas. Por ello, retoma sus reflexiones posteriores colocando en francés, retomons maintenant à nos moutons, volvamos ahora a nuestros corderos, 129, 1 ss, 512, 35 ss, es decir, volvamos al tema de la circulación que habíamos abandonado para mostrar cómo los economistas no
Pueden resolver los problemas reales debido a su abstracción superficial, a sus categorías incompletas, a sus condicionamientos ideológico-burgueses. 14. Circulación como la totalidad. Del proceso del capital, 129, 1, 273, 15, 512, 33 a 630, 26. Cuaderno B, desde la página 19 del manuscrito, hasta el cuaderno 7, página 15, hasta marzo o abril de 1858. El proceso total de producción, esa Produktionsprozess, del capital incluye, tanto el proceso de circulación propiamente dicho como el proceso de producción en cuanto tal. Constituyen los dos grandes capítulos de su movimiento, que se presenta como totalidad, de esos dos procesos. Por un lado está el tiempo de trabajo, por el otro el tiempo de circulación. Y el conjunto aparece como unidad del tiempo de trabajo y del tiempo de circulación, como unidad de producción y circulación. Esta unidad, Einheit, misma es movimiento, Bewegung, proceso. Como proceso determinado o de una rotación, Umschlags, del capital, como un movimiento que retorna sobre sí mismo, Zurückkehrenden. El capital es capital circulant como sujeto, Subjekt, que domina las diversas fases de este movimiento, como valor que en este se mantiene y reproduce, como el sujeto de estas transformaciones que se operan en un movimiento circular, Cirkellauf, como espiral, espirale, 184, círculo que se amplía. El capital circulant es el capital en una determinación más desarrollada. El capital circulante está puesto a sí mismo en cada fase en un carácter determinado, que es su propia negación, Nigeisian, en cuanto sujeto de todo el movimiento. En tanto permanezca en el proceso de producción no es capaz de circular y se halla virtualiter desvalorizado. En tanto permanezca en la circulación no está en condiciones de producir. El capital, en cuanto sujeto que recorre todas las fases, en cuanto la unidad de movimiento, en proceso, de circulación y producción, es capital circulante, 130, 20 a 131, 42, 513, 38 a 515, 10. El texto que hemos copiado como inicio de este capítulo, que corresponde aproximadamente a la sección 2 del tomo primero del Capital, mientras que el capítulo 13 correspondió más bien a la sección y es una de las páginas centrales de todos los Grundrisse, y, dicho sea de paso, de las más filosóficas y hegelianas, explícitamente. El Capital es conceptualizado, en su totalidad, como movimiento. Marx conocía ciertamente la definición de movimiento de Aristóteles del segundo libro de la física, cap. 3, 201 a 10 a 11, donde el estagirita, tan apreciado siempre por Marx, lo conceptualizaba de la siguiente manera: el movimiento es la actualidad, entelegeia, de lo que está en potencia, Dinamei, 185, en cuanto está en potencia. Es decir, movimiento es un acto de algo, actualidad de un sujeto, o hipokeimenon, pero acto de lo que estaba en potencia de estar donde ahora se encuentra, sin dejar por ello de estar todavía en potencia hacia un término o fin todavía no alcanzado. El estar moviéndose todavía es una realidad, acto, a partir de un punto de partida, pasado, y sin haber llegado a la meta, futuro. De la misma manera el capital, aunque es un sujeto, sustancia, está en perpetuo movimiento, perpetuum mobile dirá frecuentemente Marx, es proceso, y es capital, movimiento, en cuanto está actualmente en proceso, en potencia actual de autovalorización. Cuando, por cualquier causa, se aquieta, reposa, no se mueve, deja de ser capital, se transforma en tesoro, máquina rumbrándose, producto sin comprador corrompiéndose, etc. El capital o es actualitas, energía o entelegeia, presente y en potencia de mayor plusvalor, y, por ello, actualitas de lo que estaba en potencia, el dinero que se invirtió como capital variable, o deja de ser proceso, movimiento, y por ello sujeto de movimiento, sujeto del valor. El concepto de capital de Marx está descrito en precisos términos filosóficos, para Aristóteles en términos metafísicos, para Hegel en categorías ontológicas. 186. Es que el acto dialéctico del capital no puede ser captado en categorías meramente económicas, era necesario llegar a mayor profundidad. La incomprensión de esta filosofía marxista ha llevado a una superficialización mecanizante del pensar de Marx mismo, a un cierto materialismo dialéctico, donde la masa cosmológica, materia, se englutió la dialéctica de Marx, que terminó por ser un masismo mecanicista. Que negamos, cuando no conocíamos a Marx mismo, como marxismo, siendo en realidad lo que muchos exponen como el pensar de Marx. Dicha negación del masismo mecanicista es condición de posibilidad para comprender la dialéctica de Marx mismo. 14.1 El proceso de circulación como
El proceso total del capital, 129, 1 a 148, 34, 512, 35 a 529, 9. En el capítulo 13 hemos tratado la circulación en su particularidad, ahora es necesario verla en su totalidad. Punto 187. Volvamos entonces a la cuestión que habíamos dejado, retornos maintenanta con acento nos mutans. Marx comienza por recordar los 4 niveles o fases de las que hemos citado el texto al comienzo del capítulo 13. Ahora las modifica, comparece 8, 25, 9, 9, 419, 34 a 420, 14, con 129, 12 a 25, 512, 36 a 513, 9. En el primer caso, el momento 2 consistía en la transformación del producto en dinero, ahora el punto 2 es el transporte del producto al mercado, y solo en tercera la mercancía se transforma en dinero. Pero ahora también se habla de circulación ordinaria, circulación de la mercancía, circulación mercantil, circulación monetaria, circulación del capital, 129, 35, 513, 19, circulación general, algamaína, etc. Lanzado en su propio discurso, de pronto Marx inicia una reflexión de gran vuelo, y que hemos copiado parcialmente al comienzo de este capítulo, el proceso total de producción del capital, que ocupa 3 páginas, 188, que debemos comentar ahora. Todo esto quizá nos lleve a aclarar ciertas categorías filosóficas que Marx usa con suma agilidad, pero que pueden pasar inadvertidas a un lector sin intención de profundización ontológica. En primer lugar nos habla de un proceso total, GESAT, de producción, que se presenta como totalidad. Esta totalidad es el conjunto, Gans, que aparece fenomenológicamente como la unidad de producción y circulación. Hegel, por ejemplo, había escrito en la Pequeña Lógica: el fundamento es la unidad de la identidad y la diferencia. Es la esencia puesta como totalidad, totalitat. Punto 189. Si efectuamos una rápida referencia al contexto filosófico de la terminología usada por Marx, veremos que poco después escribe que trata la cuestión como el conjunto, gansas, de la circulación, sujeto de todo el movimiento, el capital en cuanto sujeto que recorre todas las fases, en cuanto unidad en movimiento. Concluye diciendo: el capital mismo está puesto, 190, primero como unidad del proceso, luego como fase especial de este, el mismo como diferencia respecto a sí mismo como unidad, 191, 132, 27 a 30, 515, 35 a 38. De otra manera, el capital como totalidad, por una parte, pero más precisamente como sujeto, sustancia, del movimiento, se escinde en sus diferencias, pero no deja por ello de ser el fundamento o la unidad de su propia identidad con la diferencia, por ejemplo, como proceso de producción o circulación. Es decir, el proceso total de producción del capital, o el proceso total de circulación del capital, son determinaciones que denominaremos ontológicas, tocan al ser del capital en toda su extensión y determinan por ello sus diferencias internas. Son determinaciones del capital como tal, en su ser, ontológicas o en su unidad anterior a su diferenciación, y como fundamento y esencia de cada diferencia. Pero, por su parte, no es lo mismo el proceso total de producción en cuanto pone el contenido material mismo, el valor y el plusvalor, que el proceso total de circulación, en cuanto se constituye como un momento formal o estrictamente económico, el pasaje dialéctico del valor de una determinación esencial a otra, del dinero al producto, de este a la mercancía, de esta al dinero con ganancia. Estas cuestiones no hemos podido estudiarlas en autor alguno y los Grundrisse nos lanzan así a la posibilidad de realizar múltiples distinciones y entrar una vez más al laboratorio donde Marx está construyendo sus categorías. Quizá alguien pueda acusarnos de complicar en demasía las cosas. Debo, con toda sinceridad, indicar que solo intento no eliminar ninguna de las expresiones de Marx. Pero para poder comprenderlas, todas dentro de un mismo discurso, es necesario simplificarlo tanto hasta cuando todas sus expresiones hayan sido comprendidas, en sí mismas y con respecto a todas las demás. ¿Qué significa, por ejemplo, que el proceso de circulación es una determinación formal, y además secundaria? Lo que indica que tiene que haber una determinación material, por una parte, y por otra una primaria. ¿Cuál es? Puede entenderse fácilmente esta expresión. La parte que se procesa en la producción es pues la circulante, la que se encuentra en la circulación, la fija. 133, 17 a 19, 516, 19 a 21. Veamos la cuestión por partes. A. Determinaciones de la totalidad, ontológicas.
Aquellas determinaciones que constituyen al capital en totalidad, es decir, en todas sus fases, o aun en todas sus determinaciones esenciales, desearíamos denominarlas ontológicas, porque tocan al ser mismo del capital. En primer lugar, el proceso total de producción del capital, cuyo contenido esencial material es el valor como su producto o como su plusproducto como plusvalor, es la determinación ontológica fundamental, A1 del esquema 26. Este es el nombre propio, para Marx, de todo el tomo primero del capital. Es el capital productivo como unidad de la fase de producción y circulación propiamente dichas, pero en tanto efectúan o realizan el valor. En este sentido, aun los momentos P, M, de producto, mercancía y dinero resultado pueden ser considerados como producción en cuanto a realización del valor. En segundo lugar, el proceso total de circulación del capital, que es una determinación formal ontológica o económica propiamente dicha, es descrita por Marx así. La circulación del capital es el cambio de forma que experimenta el valor pasado por diferentes fases, 137, 39 a 41, 520, 4 a 6. Ahora no se trata de producir el valor, lo producido, materia, sino de que el valor pasa de una forma a otra. Transita, corre a través, durchläuft, recorre las diferencias internas del capital, A2. En cuanto capital circulante, sin embargo, puede dividirse en capital que actualmente circula, A2A, o capital que se compromete o se fija en una de las formas, capital fijo, A2B. De la misma manera, el capital productivo podría igualmente, en algún momento, ser capital improductivo, A1B, o capital dormant, durmiente, retirado eventualmente. El capital es el sujeto, en cuanto que se niega a sí mismo como circulante se encuentra establecido en una fase, sea B1 o B2 del esquema 26. El capital es, pues, en cada fase particular, la negación de sí mismo en cuanto sujeto de las diversas mutaciones. 131, 22 a 24, 514, 35 a 37. B. Determinaciones, momentos o fases ónticas. Por su parte, las determinaciones o momentos por los que transita el proceso total del capital, tanto productivo como circulante, son fundamentalmente dos fases o diferencias desde la identidad del capital en la unidad del capital. Estas fases son el proceso parcial u óntico de producción B1 y el proceso parcial u óntico de circulación B2. El proceso total de producción del capital incluye tanto el proceso de la circulación propiamente dicho como el proceso de producción propiamente dicho. Constituyen los dos grandes capítulos de su movimiento citado. En los capítulos 7 a 9 de esta obra hemos estudiado el proceso propiamente dicho de la producción. En los capítulos 10 y 11 se consideró a la fase de circulación también desde el punto de vista de la producción. En el capítulo 13 se vieron algunos temas del proceso de circulación propiamente dicho. Puede igualmente estudiarse el pasaje de PDM, dinero producto mercancía, desde el punto de vista de la circulación, no olvidando que el dinero, aun el originario, es producto de la circulación. Así se llega a la idea de un ciclo, rotación, o a un periodo, que cumplen las dos fases indicadas, CF. Esquema 21. Todo el proceso, tanto productivo o circulatorio, ontológico, cumple un ciclo sobre sí mismo, pero siempre sobre la diferenciación de las dos fases, en espacio, tiempo y condiciones diferentes. Cada una de estas fases tiene su tiempo propio y sus costos diferentes. El proceso de producción, óntico, es de valorización, e incluye esencialmente la producción de plusvalor. El proceso de circulación, óntico, en tanto determinado por el tiempo, es de desvalorización, recordando que el transporte y circulación del producto al mercado corre por cuenta de la producción como su momento suyo. C. Determinaciones esenciales. El tema lo hemos expuesto anteriormente, parágrafos 6.1 y 1.2. Las determinaciones esenciales del capital son, entre otras, el dinero, los medios de producción, el trabajo asalariado, el producto, la mercancía, etc., y todos como capital. Son estas determinaciones las que cumplen el proceso de producción, y es a través de estas formas del capital que el valor transita. Se comportan como los momentos sustantivos del sujeto sustancial, el capital mismo. De todas maneras, las determinaciones esenciales no debe confundírselas ni con las determinaciones del capital como todo, ontológicas, ni con las fases ónticas. Constituyen el silogismo primero, de determinaciones formales secundarias. En cuarto término, y es a esto a lo que deseábamos llegar porque se trata del asunto propio de este capítulo, Marx nos habla de este tipo de determinaciones.
Mucha confusión ha suscitado en la economía política este hecho de que la determinación de circulante y fix no sea ante todo otra cosa sino que el capital mismo está puesto bajo ambas determinaciones, primero como unidad del proceso, 192, luego como fase especial de este, 193, el mismo como diferencia respecto a sí mismo como unidad, no como dos géneros especiales, sino como diferentes determinaciones formales del mismo capital, 132, 25 a 32, 515, 34 a 41, punto, 194. Como veremos con mayor amplitud más adelante, parágrafo 14.4, la diferencia que el mismo capital se pone desde su identidad, como capital circulante o fijo, indica el hecho de que el valor está circulando actualmente de la forma trabajo asalariado o materia prima hacia el producto, mientras que no transita de la máquina, por ejemplo, al producto. Ese pasaje está indicado en el esquema 26 con flechas dobles, cuando es circulante, y con un corchete cuando no pasa, está fijo. Debemos aquí, igualmente, distinguir entre estas determinaciones formales, capital circulante y fijo, D2, y las determinaciones o componentes que intervienen al comienzo de la producción, capital constante y variable, D1, véase parágrafo 9, 3. Se encuentran en momentos dialécticamente muy diversos del proceso de producción-circulación. El capital constante o el variable van de la circulación, el dinero, hacia la producción propiamente dicha, trabajo medios de producción. Mientras que el capital circulante y el fijo van de la producción a la circulación, ya que el valor que pasa del trabajo y la materia prima al producto comienza su circulación hacia la mercancía y el dinero como realización del valor. Es decir, Marx va describiendo, construyendo, las categorías según las exigencias del mismo proceso, y, por ello, aunque toma los nombres o palabras ya consagrados por la economía política clásica, produce una verdadera revolución semántica, al cambiar de sentido o significado a cada una de las antiguas categorías. Esquema 26. Determinaciones de distintos tipos. Aclaraciones al esquema 26, son las mismas abreviaciones que las usadas en el esquema 15. De dinero, CC, capital constante, CVE, capital variable, S, salario, MP, medios de producción, MT, material de trabajo, etc., MAC, máquinas, etc., T, trabajo. Asalariado, CC, capital circulante, C, capital fijo, P, producto, M, mercancías, pasaje o circulación del valor, igual a mayor que pasaje estricto del valor de TAI MTAP, barrera o límite del pasaje del valor, valor fijado, detenido, negado. Flecha X, el capital circulante por excelencia, flecha A, dominio material que la máquina ejerce sobre el trabajo vivo, subsunción real. El capital como sujeto. Marx se cansa de denominar sujeto al capital. Con toda claridad está indicando el sentido clásico de sustancia o de el que se mueve y pokeimenon el que resiste debajo, substare. El capital es el sujeto del movimiento circulatorio. La circulación es una determinación del sujeto, él es el que se mueve y él es el sujeto de la predicación. Pero, al mismo tiempo, por ser sujeto y poder autónomo y autonomizado, se levanta ante el obrero como una auténtica subjetividad que se le opone, y, en este caso, es la subjetividad del capitalista como sujeto de apropiación del capital, del plusvalor. Veremos más adelante, sin embargo, que la subjetividad del capital se oculta detrás de su objetividad, su rostro material, el capital fijo, la máquina, donde se consuma la alienación del trabajador, constituido o subsumido como un auxiliar o instrumento del mismo capital fijo, ni siquiera dominará el proceso de producción en sentido estricto. 14.2 Tiempo y costo de la circulación. Competencia, 149, 1 a 201, 15, 529, 10, 570, 36. Marx nos indica que el movimiento del capital es un movimiento circular. Por ello se habla de circulación. Ciclo, rotación o periodo. 195. En primer lugar, circulación indica solo la circulación económica del producto. Como mercancía, en el mercado, solo entonces circula. 135, 10 a 12, 517, 41 a 43. Es decir, en la segunda fase, B2 del esquema 26, posteriormente al proceso productivo, B1. Económicamente, formalmente, dicha circulación es un proceso de desvalorización. Los costos de circulación en cuanto tales no ponen valor, sino que son costos de la realización de los valores, deducciones de estos. La circulación se presenta como una serie de transformaciones en las que el capital se pone, pero, desde el punto de vista del valor, la circulación no agrega nada a aquel, sino que lo pone en la forma del valor, 137, 14 a 20, 519, 25 a 31.
Los costos de la circulación, desvalorización relativa, porque no agrega nuevo valor de uso, dice en relación al tiempo utilizado en el que hay que desembolsar trabajo ya objetivado. Por cuanto esta serie de procesos transcurre en el tiempo y ocasiona gastos, insume tiempo de trabajo o cuesta trabajo objetivado, estos costos de circulación representan detracciones del cuanto de valor, 137, 22 a 25, 519, 33 a 36. Los costos de transporte, flecha del esquema 23, pertenecen a la producción, los costos de circulación, flecha C del citado esquema, o flecha del esquema 18, son posteriores. Por ejemplo, el dinero mismo, en la medida en que está compuesto de metales preciosos. Demanda gastos, en cuanto insume tiempo de trabajo, pero no agrega valor alguno a los objetos. Lo que cueste el instrumento de circulación, solo expresa los costos del intercambio, es 136, 36 a 137, 7, 519, 11 a 19. Cuanto mayor sea el tiempo y el costo de la circulación, tanto mayor será el tiempo y costo de la rotación o circulación del capital. Hablamos de un ciclo, de M, de E, ya que la suma de los valores, plusvalores, está determinada, pues, por el valor puesto en una rotación multiplicado por el número de rotaciones en un lapso determinado, 139, 18 a 20, 521, 20 a 22. Este lapso, Zeitraum, espacio de tiempo, es un periodo de tiempo, un día, un mes, un año, 10 años, etc. La rotación del capital, como totalidad, es la suma del proceso de producción más el proceso de circulación, cada uno de los círculos I o CI del esquema 21. Esta rotación es formalmente económica en cuanto capital circulante, aunque incluya materialmente el proceso productivo emoticono cara triste 196. Está en la naturaleza del capital, que el tiempo de circulación se convierta en un momento determinante del tiempo de trabajo. Con ello se niega la autonomía del tiempo de trabajo y se pone al proceso de producción mismo como determinado por el intercambio, o no como momento material, materielles, sino como momento económico, determinación formal, form. 139, 31 a 141. Por su parte, la valorización total del capital está determinada por la duración de la fase de producción, multiplicada por el número de rotaciones o renovaciones de esta fase de producción en un lapso dado, 141, 26, 30, 523, 13 a 17, 197, de allí que para evitar la desvalorización sea necesario romper continuamente la barrera, 143, 12, 524, 27, que le opone el tiempo de circulación, así como antes se le oponía la barrera del tiempo del transporte. Pero no se piense que dicho tiempo perdido es el tiempo del capitalista. En realidad el capitalista solo tiene tiempo de no trabajo, 147, 2, 527, 33. Pierde tiempo de trabajo objetivado por el obrero, tiempo ajeno. La circulación del capital, 151, 21, 531, 5, incluye una serie de operaciones de intercambio, todas las que tienden, en último término, a realizarse como dinero, aspecto formal de la realización del valor. En este momento volvemos a tocar desde otro punto de vista, la cuestión de la ganancia. El plusvalor con respecto al capital circulante se presenta como ganancia, por contraposición al interés, que es el plusvalor con respecto al capital fijo. La ganancia está contenida en el precio del producto como mercancía, 155, 35 a 39, 534, 24 a 28. 198. Aquí vuelve a aparecer la cuestión de la realización, pero no ya como término del proceso de producción, sino como punto de llegada del proceso de circulación, véase parágrafo 10.3. Lo cierto es que las dos formas diferentes, modos de existencia particulares, del capital, como capital circulante, cuya realización es la ganancia, capital fijo, interés, deben distinguirse claramente del valor constante y variable, 165, 35 a 36, 542, 19 a 20, 199, ya que estos se encuentran dentro de la fase de producción. Marx toca todavía algunas cuestiones que atañen a la circulación. En primer lugar, la naturaleza de la competencia, que se efectiviza en el mundo de las mercancías, y, en segundo lugar, el cálculo del plusvalor total o valor total, teniendo en cuenta el tiempo total, el tiempo de una rotación, el número de rotaciones, etc. 170, 1 a 175, 14, 546, 1 a 549, 29. En cuanto a la competencia, como ya lo hemos considerado en los parágrafos 10.1 y 10.2, no se trata de la
forma absoluta de existencia de la libre individualidad en la esfera de la producción y del intercambio, 166, 30-31, 543, 5-6, como factor externo que obliga a los capitales a superarse. Muy por el contrario, los que eran límites para los modos de producción anteriores se transforman ahora en barreras a ser vencidas. La libre competencia es la relación del capital consigo mismo como otro capital, vale decir, el comportamiento real del capital en cuanto capital, 167, 25-27, 543, 36-39. Marx adelanta material para un tratado futuro, posterior al del capital en general, 175, 38, 550, 11. En el tratado sobre el capital en general se determinaba el precio desde el trabajo, mientras que desde la competencia es el trabajo el determinado por el precio, 175, 39, 550, 12. La disminución del tiempo necesario, por el aumento de la productividad, tendencia esencial del capital, produce una baja del valor de la mercancía, competencia con otros capitales, desde la ley interna del mismo capital en general. Comportarse, como capital, ante los otros capitales es necesidad de bajar los precios, y por ello determinar desde el precio al trabajo, como lo comprado desde el dinero realizado en la rotación anterior. Marx distingue entre producción del capital en un ciclo o rotación, y reproducción en varios ciclos. La totalidad del plusvalor alcanzado en el proceso de valorización o la reproducción del capital se calcula teniendo en cuenta el número de rotaciones, 176, 26 ss. 550, 30 ss. Las rotaciones del capital incluyen tiempo de trabajo y tiempo de producción, que hay que distinguir. En la agricultura, por ejemplo, el tiempo de producción va del sembrar hasta la cosecha, mientras que el tiempo del trabajo asalariado en el campo es mucho menor. El momento valorizante es aquel tiempo usado por el trabajador agrícola asalariado, porque da plusvalor. 200, por su parte, a fin de disminuir el tiempo de la circulación, aparece el crédito, 178, 23 ss, 551, 41 ss. Por el crédito el capital productivo recibe dinero al finalizar el proceso de producción. Se logra la circulación sin tiempo de circulación, 178, 29-30, 551, 41-42. Tomado el capital total, este puede simultáneamente estar produciendo plusvalor en una de sus partes y estar circulando en otra. Es decir, la simultaneidad del proceso del capital, en diferentes fases del proceso solo es posible por la división del mismo en porciones. Portionen, de las cuales cada una rechaza la otra. Aunque ambas son capital, pero en una determinación diferente, 180, 27-30, 553, 40-43. De esta manera se comprende que el capital total, y puede igualmente ser capital nacional, concepto de gran importancia para la cuestión de la dependencia, funciona en los diversos momentos, productivo, circulatorio, en porciones, divididas y simultáneas de sí mismo, 201, de todas maneras en la porción circulatoria se está desvalorizando o se niega como tiempo de valorización posible, 181, 31, 554, 34, 35. Por ello, cuanto más frecuente sea la reproducción del capital, es decir, cuanto más veloz sea la rotación, tanto más a menudo se efectuará la producción del plusvalor, 183, 29-32, 556, 9-11, pero solo en el momento del proceso productivo en cuanto tal, solo en el tiempo de trabajo vivo, electivo. 202, ya lo hemos dicho, y lo repetimos, el dinero es parte del costo de la circulación, como medio de circulación, lo mismo que el crédito, por el que hay que pagar intereses, costos de circulación o costos para aniquilar el tiempo de la circulación, 192, 11-194, 38, 563, 7-565, 9. Llegado a este punto Marx realiza una síntesis y agrega una nueva distinción. Existirían así tres tipos de circulación. En primer lugar, la circulación como totalidad, ontológicamente, como todo el capital pasado de una otra forma o determinación constantemente. 1. El proceso total, el transcurso del capital a través de sus momentos, capital mercantil, Weran, capital dinerario, Geld, capital en cuanto a condiciones de producción, 200, 28-36, 570, 8-15. En segundo lugar, una nueva distinción no realizada hasta el presente, la pequeña circulación. Esta circulación se cumple entre el capital variable, que se paga como salario, que se intercambia por la capacidad de trabajo, 195, 10-11, 565, 20-21.
El capital como dinero paga un salario, capital variable o fondo de trabajo, al trabajador, como intercambio por el uso, por parte del capital, del trabajo vivo como valor de uso, pequeña circulación, A. Por su parte el trabajador, en cuanto de sobrevivir, consume la mercancía producida por el capital como mercancía, que la compra por dinero, B. Dinero salario del obrero que se convierte en el capital dinero como realización al fin del ciclo del capital, D. M. D. Para Marx, a diferencia tanto de la materia prima como del instrumento de trabajo, el trabajo vivo como valor de uso para el capital es el capital circulante, circulating, por excelencia, Cat. Exogen, 197, 17 a 18, 567, 13 a 14. Esquema 27. La pequeña circulación. 2. La pequeña circulación entre el capital y la capacidad de trabajo. La parte del capital que entra en esta circulación, los medios de subsistencia, es el capital circulante Cat. Exogen, 237 a 201, 3.203. Pero la circulación, además de la circulación como totalidad o la pequeña circulación, tiene una significación estricta, óntica, como fase. 3. La gran circulación, el movimiento del capital fuera de la fase de producción, en la cual su tiempo aparece, en contraposición al tiempo del trabajo, como tiempo de circulación. De la antítesis entre el capital comprendido en la fase de producción y el que sale la misma, resulta la diferencia entre capital fluido y fijo, Flusigem und Fixem Capital, 201, 8 a 13, 570, 26 a 31. Con la cual pasamos al próximo parágrafo. 14.3 Capital fijo y tecnología, 201, 18. 227, 23, 570, 36 a 592, 5. Nos internamos ahora en un tema central de todo el discurso de Marx en los Grundrisse. En la maquinaria el trabajo objetivado se enfrenta materialmente al trabajo vivo como poder que lo domina y como subsunción activa del segundo bajo el primero, no por la apropiación del trabajo vivo, sino en el mismo proceso real de producción, 220, 3 a 7, 585, 23 a 27. Veamos la cuestión desde un comienzo, ya que se trata, una vez más, pero en su momento esencial, del materialismo productivo y de ninguna manera cosmológico o ontológico del materialismo dialéctico posterior de Marx. Páginas antes del manuscrito nos había dicho que la producción, desde un punto de vista material, Stofflichen, desgasta el instrumento y elabora la materia prima, 187, 29 a 31, 559, 21 a 22, 204, lo material, en Germano Staff, y no en latín material, es lo que dice relación inmediata hombre-naturaleza. El sujeto que trabaja constituye a la naturaleza como materia, y por ello, contra Palitzar o Constantino, el sujeto que trabaja, ya que no interesa la conciencia y sería teoría del conocimiento que no importa a Marx, es anterior a la materia, véase parágrafo 1.3. En el nivel material es que se encuentran las condiciones tecnológicas del proceso de producción, 190, 5, 561, 17 a 18, que siendo una tendencia esencial del capital, aumentar su componente tecnológico, define la competencia entre ramas del capital. Este aspecto material, capital fijo, es como los huesos del cuerpo humano que se renuevan más lentamente que los músculos o la sangre, 191, 20 a 25, 562, 24 a 28. Entrando ya de lleno a la cuestión, Marx nos indica que si hay tres tipos de capital circulante, como totalidad, como pequeña y gran circulación, también hay tres tipos de capital fijo. En los tres casos el capital fijo es el aspecto material del momento respectivo del proceso del capital. En un primer sentido, en general, ontológicamente, cuando el capital no circula de una forma a otra está fijo en ella, está negado, está cristalizado, materializado, véase parágrafo 14.1. Pero también en cuanto el proceso general de producción produce valor, y el acto productivo tiene un objetivo, un contenido, materialidad, entonces, dice alguna relación al capital fijo. En un segundo sentido, en la pequeña circulación, el capital fijo entra como instrumento de trabajo o materia en la producción del producto / diagonal mercancía. Pero, es en el tercer sentido cuando el capital fijo cobra toda su materialidad esencial, 205, si es verdad, y es el primer sentido que hemos indicado, que, en un sentido amplio todo el proceso de producción y cada momento del mismo, así como la circulación, en la medida en que se lo considera desde un punto de vista material, Stofflich, no es más que medio de producción del capital, 216, 13 a 16,
582, 15 a 17, es decir, capital fijo. Sin embargo, nos interesa el capital fijo en sentido estricto. Por una parte, el capital conforme a su existencia material se fraccionaba en tres elementos: material de trabajo, medios de trabajo y trabajo vivo. Por el otro, la unidad dinámica de los mismos constituía el proceso de trabajo, la unidad estática constituía el producto. En esta forma, los elementos materiales se presentan únicamente como los momentos esenciales del proceso mismo de trabajo. Pero este aspecto material, o su determinación como valor de uso y proceso real, se separa totalmente de su determinación formal. 217, 11 a 21, 583, 1 a 10. Marx distingue ahora entre lo material, que venimos observando, y lo formal. En el aspecto material, el capital constante, material de trabajo y medios de trabajo, no ponía plusvalor, como el fondo de trabajo, posterior capital variable. Como solo consideraban el aspecto material, producción del valor, habían quedado por entero al margen de la determinación formal del capital. 217, 37 a 38, 583, 24 a 25. Esquema 28: determinaciones y aspectos materiales y formales. Aclaraciones. 1. Produce plusvalor. 2. No produce plusvalor. 3. Circula. 4. No circula en una rotación, pero circula en el periodo largo. Ahora, en cambio, en la diferencia entre capital circulante, materia prima y producto, y capital fijo, medios de trabajo, 206, la diferencia entre los elementos en cuanto a valores de uso está puesta al propio tiempo como diferencia del capital como capital, en su determinación formal, Fonbestimmung, 217, 38 a 218, 1, 583, 25-29. En cuanto que se produce, el valor es un momento material, y por ello 1 y 2 son determinaciones o componentes materiales del capital. Mientras que formalmente transita el valor, y el valor es el capital en su esencia fundamental, y su circulación es su vida. 3 y 4 son componentes o categorías formales. Esto no obsta para que en ambos niveles haya, por su parte, aspectos materiales y formales. Y aquí llegamos a un punto esencial en el discurso de Marx. Mientras el trabajo vivo es asalariado, es decir, asumido por el capital variable, o fondo de trabajo, en los Grundrisse, pero el obrero mismo tiene control y dominio del instrumento de trabajo, en el sentido de ser controlado por el trabajo como unidad dominante. 219, 21 a 22, 585, 3 a 4, es solo subsumido de manera formal. 1. Mientras que cuando la máquina toma lugar del instrumento de trabajo hay una transformación esencial en el modo de producción, que no es sino el proceso de producción, subsumido materialmente en el proceso de valorización industrial. El trabajo se presenta solo como órgano consciente, disperso bajo la forma de diversos obreros vivos presentes en muchos puntos del sistema mecánico, y subsumido en el proceso total de la maquinaria misma. En la maquinaria el trabajo objetivado se le presenta al trabajo vivo, dentro del proceso laboral mismo, como el poder que lo domina y en el que consiste el capital, según su forma, en cuanto a apropiación del trabajo vivo. 219, 22 a 33, 585, 4 a 14. El trabajo vivo es subsumido ontológicamente, como mero momento, como mero accesorio vivo de esa maquinaria. 219, 34 a 38, 585, 15 a 19. Esta subsunción es apropiación, pero no solo como derecho formal, la inversión de la ley de apropiación, sino como subsunción real, formal y materialmente. El ser del trabajador no ha sido apropiado por propiedad, sino solo en el mismo proceso real de producción, texto citado al comienzo de este parágrafo 14.3. Esta relación real de apropiación ha sido graficada con la flecha en el esquema 26. Es por esto que sí, materialmente, el capital variable es aquel que produce plusvalor, esencia del capital en cuanto autovalorizable. Formalmente, el trabajo es apropiado o subsumido por la maquinaria, por el capital fijo, esencia del capital en cuanto tal, económicamente. La maquinaria se presenta como la forma más adecuada del capital fijo, y el capital fijo como la forma más adecuada del capital en general. 220, 34 a 37, 586, 9 a 13. Es que, en los anteriores modos de apropiación, el señor debía oponer al dominado un mayordomo, un látigo, un instrumento de su dominación, que mediara la relación de dominio, flecha G del esquema 22. Mientras que el capital domina al obrero, relación social o práctica, ética, por medio de su rostro material. El capital fijo, en su aspecto material, pierde su forma inmediata y se contrapone materialmente, como capital, al obrero.
En la maquinaria, el trabajo vivo aparece subsumido bajo el trabajo objetivado, que opera de manera autónoma. El pleno desarrollo del capital tiene lugar cuando el capital ha puesto el modo de producción al adecuado, 221, 13 a 23, 586, 30 a 40. El modo de producción, como puede observarse, no puede ser considerado, ni en abstracto, la totalidad del sistema capitalista. En realidad es, como hemos dicho, el proceso de trabajo industrial, como trabajo, CF. Parágrafo 7, 2, subsumido en el proceso de valorización formalmente capitalista, parágrafo 7.3 y 7.4. Es decir, el mero proceso de trabajo industrial, la ciencia, la tecnología, la maquinaria en cuanto tales, debe ser distinguido del modo de producción capitalista, en cuanto que éste asume aquel como capital. En la maquinaria hay otras formas de existencia materiales del capital fijo. La máquina mantiene su existencia como maquinaria, la que no es idéntica a su existencia como capital. De que la maquinaria sea la forma más adecuada del valor de uso propio del capital fijo, no se desprende que la subsunción en la relación social del capital sea la más adecuada y mejor relación social de producción para el empleo de la maquinaria, 222, 7 a 21, 587, 20 a 34. Repetimos, materialmente, aunque en su consideración formal, el modo de producción capitalista no es sino el proceso de trabajo industrial subsumido en el proceso de valorización del capital. No puede ser considerado, de ninguna manera, como idéntico a la totalidad del sistema capitalista, con sus instancias económica, política e ideológica, si es que solo habría tres instancias, en el caso de que las haya, en los Grundrisse ciertamente la cosa es más compleja y real. Lo cierto es que el último tema de la cita, de no ser ni la más adecuada o mejor relación social de producción, nos hace pasar al parágrafo siguiente, 207. 14.4 Más allá de la contradicción capitalista, un reino de la libertad, 227, 28 a 239, 27, 592, 8 a 602, 18. Ya hemos visto en el parágrafo 4, 2 la crítica del carácter social que el trabajo alcanza a través del valor. Ahora, en cambio, será la tecnología, el capital fijo, la que, consistiendo en el verdugo inmediato y material, real, del trabajador, sin embargo es la condición de posibilidad para el trabajo emancipado, no ya como tecnología o máquina como capital, sino como tecnología para el hombre comunitario autoapropiativo. El capital, nos había dicho, de manera totalmente impremeditada, reduce a un mínimo el trabajo humano, el gasto de energía, como tiempo necesario. Esto redundará en beneficio del trabajo emancipado y es la condición de su emancipación, 224, 28 a 31, 589, 22 a 26. Por otra parte, el capital trabaja en favor de su propia disolución como forma dominante de la producción, 222, 35 a 36, 588, 2 a 3, al incorporar trabajo científico general, aplicación tecnológica de las ciencias naturales, estructuración social de la producción global, 208, porque solo puede usar todo ese poder productivo gigantesco para acrecentar el plusvalor, véase el parágrafo 10.2, A, B y C. La situación actual contradictoria es la siguiente. El robo de tiempo de trabajo ajeno, sobre el cual se funda la riqueza actual, aparece como una base mezquina comparada con este fundamento, creado por la gran industria misma, 228, 32 a 36, 593, 10, 13. Por el contrario, cuando el plustrabajo de la masa ha dejado de ser condición para el desarrollo social, se desploma la producción fundada en el valor de cambio, y al proceso de producción material inmediato se le quita la forma de la necesidad apremiante y el antagonismo. Desarrollo libre de las individualidades, SIC, y por ende no reducción del tiempo de trabajo necesario en vista de obtener plusvalor, sino en general reducción del trabajo necesario de la sociedad a un mínimo, al cual corresponde entonces la formación artística, 209, científica, etc., de los individuos gracias al tiempo que se ha vuelto libre y a los medios creados para todos, 228, 40 a 229, 12, 593, 16 a 29. Marx piensa que en el más allá de una producción fundada en el valor de cambio, en el momento analéctico de trascendencia utópica, el individuo humano llegará a su plena realización, negando una colectivización gregaria a la manera de las hormigas, como lo piensa el materialismo ingenuo. Nos había dicho: los individuos no pueden dominar sus propias relaciones sociales antes de haberlas creado. Pero es también absurdo, y ciertos estalinismos cayeron en este determinismo, concebir ese nexo puramente cósico como creado naturalmente, inseparable de la naturaleza de la individualidad e inmanente a ella. El nexo es un producto de los individuos. Es un producto histórico.
pertenece a una determinada fase del desarrollo de la individualidad. La genialidad y la autonomía con que ese nexo existe frente a los individuos demuestra solamente que estos aún están en vías de crear las condiciones de su vida social. Los individuos universalmente desarrollados, cuyas relaciones sociales en cuanto a relaciones propias y comunitarias están ya sometidas a su propio control comunitario, no son producto de la naturaleza, 210, sino de la historia, 89, 27 a 90, 1, 79, 26 a 43. El reino de la libertad, en el sentido del tomo tercero del Capital, será de individuos libres comunitariamente, voluntariamente, conscientemente, bajo su propio control y planificación, que desarrollarán todas sus posibilidades y potencialidades humanas. El capital ha sido, de todas maneras, un peldaño en este desarrollo, pero por un lado despierta a la vida todos los poderes de la ciencia y de la naturaleza, pero, por otro lado, se propone medir con el tiempo de trabajo esas gigantescas fuerzas sociales creadas de esta suerte y reducirlas a los límites requeridos para que el valor ya creado se conserve como valor, 229, 20 a 27, 593, 36 a 43. Y, nuevamente contra el mecanicismo ontológico, materialismo intuitivo e ingenuo, explica Marx. La naturaleza no construye máquinas, ni locomotoras, ferrocarriles, electric telegraphs. Estos son productos de la industria humana, material natural, naturliches material, transformado. Berbandelt, 211, en órgano de la voluntad humana sobre la naturaleza o de su actuación en la naturaleza. Son órganos del cerebro humano creados por la mano humana, fuerza objetivada del conocimiento. El desarrollo del capital fijo revela hasta qué punto el conocimiento, knowledge, social general se ha convertido en fuerza productiva inmediata. En órganos inmediatos de la práctica social, del proceso vital real, 229, 38 a 230, 13, 594, 10 a 25. La contradicción fundamental, entonces, del capital en la cuestión que nos ocupa, es que el capital crea mucho, tiempo disponible, disponsable time, 231, 28, 595, 35, ya que al disminuir el tiempo necesario podría trabajarse menos, gracias al uso del arte y la ciencia, pero en vez de dar ese tiempo disponible, tiempo libre, para el desarrollo de la individualidad humana, para la sociedad, para todos, el capital lo convierte en tiempo de plus trabajo, 232, 6, 596, 5. Es decir, al producir tiempo disponible para el capital, si logra excesivo plus tiempo cae en situación de sobreproducción y, de todas maneras, el plus tiempo para el capital está fundado sobre la pobreza. Armut, 232, 24, 596, 23, 212, del trabajador y nunca en su realización. Marx indica en estas páginas el fundamento de una ética de la tecnología. Una tal ética no propugna cumplir con las exigencias de los royalties o no robar al autor de la patente, o ser fiel en el cumplimiento del deber en la firma. Ética de la tecnología, hoy en los países periféricos, e igualmente en los del centro, es arrebatar la tecnología, la ciencia, el arte, el diseño al capital y entregarlo al hombre para el pleno desarrollo de su libre individualidad en el seno del pueblo. El tiempo libre, que tanto es tiempo para el ocio como tiempo para actividades superiores, ha transformado a su poseedor, evidentemente, en otro sujeto. Es este a la vez disciplina y ejercicio, ciencia experimental, ciencia que se objetiva y es materialmente creadora, con respecto al hombre ya devenido, en cuyo intelecto está presente el saber acumulado de la sociedad. Para ambos, el trabajo, en la medida en que exige actividad manual y libertad de movimiento, es a la vez ejercicio, 236, 29 a 237, 2, 599, 36 a 600, 5. 14.5 Pero el capital fijo también circula, 239, 30 a 273, 15, 602, 20 a 630, 26. El capital fijo es una categoría formalmente económica, no como el capital constante, que lo es materialmente. Además es una categoría más desarrollada, 131, 6, 514, 20, pero de todas maneras una categoría circulante, Borubergende, 225, 28 a 29. 590, 14. Es un tipo especial de capital, un modo de existencia, una porción de dicho capital, pero que al fin queda absorbido como capital circulante, su fijeza, negación, inmovilidad es solo relativa. En efecto, esta parte componente del capital se dice fijo porque consiste en objetos materiales de alta duración. El capital fijo, había leído páginas antes,
solo circula como valor en la medida en que se desgasta o es consumido en el proceso de producción. Como valor de uso depende de su durabilidad relativa. Esta durabilidad, o su mayor o menor circulabilidad, Bergan-Lickeit, es una determinación de su valor de uso para el capital en su aspecto formal, no en el material, 209, 2 a 13, 577, 12 a 23. La durabilidad, Dauerhaftigkeit, es la determinación del objeto por la que resiste a circular, persiste, no pasa. Cuanto más dura, más duro, significa que es un capital fijo de mayor cualidad en cuanto fijo, máquina, P. EJ, de mejor acero. Pero no se debe caer en un doble, toscomaterialismo, emoticono cara triste 213. No se debe concebir de manera puramente material la mayor durabilidad del capital fijo. Cuanto más a menudo hubiera de renovársele, tanto más costaría. 235, 2 a 16, 598, 23 a 35. Formalmente, económicamente, la durabilidad del medio de producción es ahorro o no de valor objetivado invertido. De la misma manera no puede ser considerado capital fijo cualquier objeto comprado que dure, una cafetera, dice Marx. Se trata solo del medio subsumido en la producción del capital. El tosco materialismo de los economistas, que les hace considerar tanto las relaciones sociales de la producción humana como las determinaciones que las cosas reciben en cuanto subsumidas bajo estas relaciones, como si fueran propiedades naturales de las cosas, es un idealismo igualmente grosero, un fetichismo, fetichismus, 214, sí, que atribuye a las cosas relaciones sociales como determinaciones inmanentes a ellas, y de esta suerte las mistifica, 211, 24 a 31, 579, 18 a 24. Esquema 29. Realización del ciclo corto, una rotación, y reproducción en el periodo largo, muchas rotaciones. Pero, de todas maneras, el capital fijo se desfija en un sentido formal y circula. El capital fijo solo puede entrar como valor en la circulación, en la medida en que se extingue como valor de uso en el proceso de producción. Entra como valor en el producto, 204, 8 a 10, 573, 12 a 14. En el caso del capital variable, fondo de trabajo aquí, no solo se recupera en la venta de la mercancía, dinero como resultado del esquema 29, sino que alcanza además plusvalor. Lo mismo ocurre con el capital circulante, en su sentido de componente formal u óntico, cesi de los esquemas 26 y 29. La flecha A, esquema 29, indica el ciclo corto o una rotación en la que la parte variable o circulante del capital se realiza. Pero, de lo que se trata es de la recuperación o reproducción del capital total o valor total, de más el plusvalor, la reproducción del capital invertido en las máquinas, fábrica, etc., capital fijo. Es decir, solo se reproduce completamente, esto es, su valor total solo, cuando retornará a la circulación, cuando se le haya consumido totalmente como valor de uso en el proceso de la producción, 204, 20, 24. 573, 23 a 26. El capital circulante se reproduce al final de un proceso de circulación. El capital fijo se reproduce al final de muchas rotaciones, es decir, de un periodo largo, flecha B, en el que se reproduce el capital total, D, es igual a D, más las ganancias de cada proceso de circulación corto, 215, si una máquina costara 10.000 unidades de dinero y se tornara inútil a los 10 años, se habría consumido materialmente como valor de uso, significa que cada año, pasó, valora los productos en cantidad igual a 1000 unidades de dinero. Si produjo 1000 unidades de producto, pasó a cada producto el valor equivalente a una unidad de dinero. De esta manera, habiendo ahorrado dicho valor que pasó en el valor y precio del producto, mercancía, puede reproducir o comprar nuevamente la máquina al fin del periodo largo de muchas rotaciones. Pero, aunque el capital fijo circuló lentamente, de todas maneras nunca produjo plusvalor, no creó valor, solo transfirió formalmente valor. En la cuestión de la dependencia, interesa notar que, así como el capital fijo se reproduce lentamente dentro del proceso de producción, 209, 33 a 34, 577, 42, 578, 1, pero permite producir más plusvalor relativo, es útil, los mercados lejanos, que no son los mercados próximos o el home market, 209, 26, 577, 35 a 36, o espacialmente más alejados, requieren más tiempo para describir la órbita de la circulación, pero con las desventajas del capital fijo que necesita de transporte o circulación de la mercancía, desvalorización potencial en la realización.
En fin, a partir de estas explicaciones pueden leerse sin mayor problema las páginas hasta el fin de este tema. 216, como conclusión, el resumen del mismo Marx. En el capital fijo, la fuerza productiva social del trabajo está puesta como cualidad inherente al capital. Tanto el poder científico como la combinación de fuerzas sociales dentro del proceso de producción, y por último la destreza transferida del trabajo inmediato a la máquina, a la fuerza productiva inanimada, es cualidad inherente al capital. 241, 9, 14, 603, 27 a 33. El capital ha subsumido al proceso productivo industrial, tecnológico, científico, estético y se ha dado un modo de producción adecuado a su autovalorización, que genera de todas maneras y como tendencia de su esencia, por una parte, el pauperismo y la pobreza del trabajador. 263, 41 a 266, 15, 623, 1624, 39, y, por otra, al aumentar el capital fijo, un descenso de la tasa de ganancia. 266, 24 SS, 625 LSS. Quinta parte: capital fructífero. Esta quinta parte podría denominarse el capital como fuente de riqueza. 295, 16, 645, 29 a 30, o que rinde ganancia. Pero hemos preferido fructífero, fruchtbringend. Es decir, el capital, desde su misma interioridad, alcanza ganancia e interés.